Hola, buenos días. Soy Luis Bobadilla, residente de segundo año de cirugía vascular. El día de hoy vamos a ver la clase de hiperplasia intimal, síndrome de isquemia reperfusión y angiogénesis. Los objetivos de la clase van a ser revisar las bases fisiopatológicas de la hiperplasia intimal, angiogénesis y el síndrome de isquemia reperfusión, analizar escenarios clínicos de estos tres fenómenos basados en la cirugía vascular, presentar ensayos clínicos importantes al respecto, que yo creo que a diferencia de otras clases, específicamente esta que puede ser muy teórica, vamos a intentar aterrizar la investigación que hay al respecto de estos temas y presentar nuevos desarrollos médico-quirúrgicos basados en lo estudiado. Como un breve resumen de la hiperplasia intimal, va a ser una a lesiones vasculares, es una respuesta cicatrizal y adaptativa a eventos fisiológicos que van a llevar a la migración y a la proliferación de células musculares lisas de la media, además del depósito y una remodelación de la matriz extracelular, lo que va a resultar en la formación de una neoíntima que puede o no comprometer la permeabilidad vascular, dependiendo del tipo de remodelado que vaya a suceder. Tenemos diferentes etapas, que es una hiperaguda, una aguda y una etapa crónica, que va desde horas hasta semanas o meses después de la lesión. En la etapa hiperaguda, los principales componentes van a ser la agregación plaquetaria, la activación de la cascada anticoagulación y la lesión de las células musculares lisas que se encuentran en la media o también en la adventicia. En la etapa aguda, que puede ser de horas a semanas, va a haber una organización de la trombosis, una proliferación de las células musculares lisas, puede o no haber una desdiferenciación y una infiltración leucocitaria o inmune. Y en la etapa crónica, que va de semanas a meses, va a haber una reendotelización, va a haber un cambio en el lumen del vaso que haya sufrido esta lesión o este insulto, y luego vamos a llevar un remodelado de la matriz extracelular, síntesis de factores de crecimiento y también de factores que van a inhibir el crecimiento y nos van a dar lugar al tipo de remodelado que puede ser positivo o negativo. Todo esto va a ser en un orden después de que suceda este insulto arterial. La respuesta arterial a la lesión, pues la cirugía de revascularización, que es algo que nosotros hacemos pues, de forma frecuente, como el bypass, o una angioplastía, son formas comunes de causar insultos arteriales que van a llevar a la hiperplasia intimal. Entonces, como vimos, vamos a tener diferentes respuestas, obviamente en un orden temporal. La primera va a ser hemostasia, que va a estar caracterizada por la adhesión y la agregación plaquetaria, y el pico va a ser a las 10 horas. No sé si, Moisés, me puedas decir, vamos a hacer una pequeña sección de verdadero o falso, no sé, muy al estilo nutrición. Moisés, el ticagrelor es un inhibidor irreversible del receptor P2Y12. ¿Verdadero o falso o no sé? Muy bien, es un inhibidor reversible. De hecho, es el único inhibidor reversible del receptor P2Y12. Jorge, el ácido acetilsalicílico va a activar de forma selectiva la COX-2, evitando la conversión de ácido araquidónico a tromboxano A2. ¿Verdadero o falso? No sé. De acuerdo. Falso. No es un inhibidor selectivo de la COX-2, sino que va a inactivar ambas ciclooxigenasas, que justo la COX-1 va a ser la responsable del síntesis de el tromboxano A2 y y de algunas otras prostaglandinas, a diferencia de la COX-2, que va a estar enfocada básicamente en factores proinflamatorios. Después vamos a ir a la inflamación, que se va a caracterizar por un infiltrado leucocitario, va a haber una migración de las células musculares lisas y de las células progenitoras, y el pico va a ser a los 7 días. Luego vamos a tener la proliferación, en donde va a haber una desdiferenciación de células de músculo liso, que vamos a ver la importancia del estado diferenciado de estas células y el papel que pueden tener o no en la hiperplasia íntima. Van a regresar al basal al día 28, aunque pueden estar 12 semanas en un estado desdiferenciado. Y luego, pues esto nos va a llevar a la formación del nuevo neoendotelio y el remodelado del lumen vascular. El rol de la adventicia, pues va a tener un rol regulador, va a ser fuente de células que van a participar en el proceso de cicatrización vascular, que va a ser outside in. Las células inflamatorias, las células musculares liso y las células progenitoras son las que van a, en la mayoría de los casos, migrar de la adventicia hacia el sitio de la lesión, y es ahí en donde va a iniciar el proceso de reparación vascular. Hay algunos factores clínicos en el desarrollo de la hiperplasia intimal que vale la pena mencionar. El nivel de la hiperplasia intimal va a ser proporcional al grado de la lesión del vaso. Las células musculares lisas van a ser fundamentales en el remodelado vascular. A mayor severidad de la lesión, va a ser una mayor respuesta por las células musculares lisas, y lo más probable es que haya una mayor probabilidad de que haya un remodelado negativo. A mayor flujo va a haber una también menor hiperplasia intimal, y también a una mayor tensión de cizallamiento va a haber una mayor hiperplasia intimal. El rol de las células musculares lisas va a ser de suma importancia cuando nosotros intentamos
analizar o intentar dar una probabilidad de qué tanto o qué tipo de remodelado vamos a tener. Y justo son estas células las que, como vamos a ver en la clase, van a ser target de algunas terapias génicas y de algunas terapias eh, moleculares que pueden o no condicionar que haya un remodelado. Vamos a tener dos fenotipos principales de las células musculares lisas, el fenotipo contráctil, que va a ser el fenotipo diferenciado, en el que estas células se van a encontrar en la mayoría de las situaciones. Vamos a tener un insulto que va a estar dado por una lesión vascular y estas células, hasta un 20%, van a pasar a un fenotipo proliferativo, que es un fenotipo desdiferenciado, en donde sintetizan matriz extracelular y pues de forma desregulada y nos van a llevar a un remodelado negativo del vaso. Las células musculares vasculares tienen una alta capacidad de plasticidad, es decir, de ir entre cada uno de estos dos fenotipos, inducidas por algunos factores o por algunos quimiosinas. El fenotipo proliferativo va a dar una mayor síntesis de metaloproteinasas que va a llevar a un remodelado de la matriz extracelular, además de un aumento en la síntesis de marcadores inflamatorios. Van a tirar de la túnica media a la íntima y van a formar lo que va a ser la nueva neoíntima. Este cambio en el estado de las células, en el estado proliferativo y diferenciado, va a estar regulado de forma epigenética, que es probablemente una de las intentar inducir o no esta desdiferenciación. El fenotipo de la célula muscular lisa va a estar controlado por la metilación y desmetilación del ADN, que como sabemos la metilación del ADN va a hacer que las histonas y los nucleosomas vayan a estar mucho más pegaditos, lo que va a evitar que haya el proceso de transcripción y traducción del ácido desoxirribonucleico, mientras que la desmetilación o la acetilación del ADN van a ser mucho más laxas las fibras de ADN y va a permitir todo este proceso de transcripción y traducción. La desmetilación va a estar controlada por la enzima TET y es importante porque ahorita vamos a ver un artículo que hablará al respecto. Y el subtipo TET2, que es esta enzima que va a estar controlando la desmetilación, va a llevar a la célula muscular lisa a mantenerse en el fenotipo contráctil, es decir, en el fenotipo diferenciado, que es el que queremos en el que estén estas células, si queremos evitar un remodelado negativo, porque va a evitar la transformación al fenotipo proliferativo. Aquí tenemos un artículo que se publicó en Circulation en el año 2013 por unos autores chinos, especialmente Ryu, evaluó la expresión de TET2 en células musculares lisas de coronarias humanas, en donde TET2 pues, es el subtipo de TET más expresado. El producto de TET2, y solamente lo estoy mencionando porque es el que vamos a ver mucho en este artículo, es la 5-hidroximetilcisteína, que se va a ver como 5-HMC, y se indujo la desdiferenciación de células musculares lisas, es decir, se indujo la diferenciación, perdón, o sea, mantener el fenotipo contráctil utilizando rapamicina y la desdiferenciación utilizando factor de crecimiento derivado de plaquetas con medición de la expresión de TET2. Jorge, ¿qué otro nombre recibe la rapamicina? Importante en balones medicados que están todavía en proceso. Sirolimus. Moisés, ¿cuál es el mecanismo de acción del sirolimus? Inhibe el mTOR, que justo es el acrónimo de Mammalian Target of Ripamicin. Entonces, se midió la 5-hidroximetilcitosina en células madres embrionarias y en células de músculo liso, concluyendo un incremento del último en las células diferenciadas. Entonces, vamos a ver aquí que la rapamicina en este Western blot a las 24 horas hizo que se mostrara una mayor concentración de TET2, mientras que el factor de crecimiento derivado de plaquetas, vemos que al contrario, disminuyó la expresión de TET2 y por lo tanto podemos asumir que disminuyó la concentración del fenotipo diferenciado de células de músculo liso. Y aquí podemos ver justo el análisis en las células de músculo liso, tanto con rapamicina como con factor derivado de crecimiento de plaquetas y el control, en donde vemos que el producto de TET2, que es la hidroximetilcitosina, aumentó de forma significativa con rapamicina comparada con el factor de crecimiento, lo que, otra vez, importante, podemos asumir que es porque las células musculares lisas se mantuvieron en el estado en el que queremos que estén, que es el estado diferenciado. El propósito, lo que se hizo en este artículo, es que se indujo lesión endotelial con modelo de alambre en la arteria femoral común de las ratitas. El número de células musculares lisas con expresión de TET2 mayor al 95%, fue mayor al 95% en células no lesionadas. Y solo 16% de estas en la neoíntima 3 semanas posterior a la. Aquí podemos ver unas grafiquitas en donde podemos ver la media y la neoíntima. En este es en las células no lesionadas y en estas dos del lado derecho, media y no íntima, es las células en donde se indujo la lesión.
Podemos ver entonces aquí la concentración de TET2 y aquí la concentración del producto de TET2. Lo importante aquí es que vemos cómo en las células lesionadas hay una menor concentración de TET2 que en las células no lesionadas y también del producto de TET2 que en las células no lesionadas. Aquí podemos ver lo mismo, que es la inmunofluorescencia, en donde se muestran niveles del producto de TET2 a las 3 semanas de la lesión, en la parte inferior, y el control no lesionado, que es en la parte superior, donde podemos ver que hay más estragos del color verde en la media, en estas arterias en donde no fue lesionada, y aquí que es menos verde en la media en las arterias en donde fue lesionada. Se realizó la inoculación con un virus control, virus con expresión reducida de TET2 y virus con expresión incrementada en el sitio de la lesión de la arteria femoral común. El IH11 es un gen que codifica la cadena pesada de la miosina, clave en el fenotipo contráctil de estas células. Aquí podemos ver el análisis histopatológico en el grupo control, en donde vemos cómo hay un remodelado, pues una hiperplasia intimal control. Aquí podemos ver en el grupo en donde inocularon las arterias con un virus que tenía knockdown o inducido para que no exprese TET2, como después de la lesión hubo un remodelado negativo muy importante. Y aquí tenemos el grupo en donde inocularon a las arterias con un virus que daba sobreexpresión de TET2, en donde vemos que hay un remodelado positivo, ¿no? Mantiene el lumen permeable. Otra vez, ¿qué está diciendo esto? Que el TET2 ayuda a las células musculares lisas a no desdiferenciarse, a mantenerse en el fenotipo contráctil y por lo tanto evitar un remodelado negativo. Y aquí podemos ver solamente el análisis con inmunofluorescencia, en donde vemos el grupo control, el grupo en donde TET2 está disminuido y en el grupo en donde hay una sobreexpresión de TET2. Vemos que en el grupo en donde hay una sobreexpresión de TET2, esta proteína de cadenas pesadas, que es clave en el fenotipo contráctil, está con una mayor concentración comparada con el grupo en donde no hay TET2 y pues con lo normal que es el grupo control. Y vemos cómo el TET2 también está sobreexpresado en este grupo inoculado con el virus, así como el producto de TET2. Es decir, parece que mantener estas células en el fenotipo contráctil nos va a evitar que haya un remodelado negativo. También se hicieron 16 biopsias de arterias humanas coronarias con diferentes grados de aterosclerosis, que fue identificado por un cirujano cardiotorácico. Y aquí podemos ver, aquí no hubo como tal, ninguna intervención, nada más les corrieron inmunofluorescencia, en donde se muestra una disminución en los marcadores de diferenciación. Y el Western Blot nos va a mostrar una disminución de niveles de 5-HMC. Solamente fue un análisis patológico, no hicieron ninguna intervención. Vemos aquí una arteria que en teoría se consideraba sana o sin aterosclerosis, que era identificada por un cirujano cardiotorácico, una arteria con una aterosclerosis leve, moderada y severa. Obviamente vemos la diferencia en el tamaño del lumen. Aquí podemos ver cómo el TET2 en un individuo con una arteria sana está mucho más expresado que en una arteria con severa aterosclerosis y cómo esta proteína que es clave en el fenotipo contráctil de las células de músculo liso está sobreexpresada comparada con el grupo más a la derecha, que es el grupo en donde hay una aterosclerosis severa. Aquí también podemos ver el Western Blot, el producto de TET2, cómo está mucho más mayor concentración en el grupo sano que en el grupo de aterosclerosis severa. ¿Cuáles son las implicaciones de este artículo? El proceso de diferenciación y desdiferenciación de las células de músculo liso puede ser inducida por la expresión de TET2 y por ende por los niveles de 5-hidroximetilcitosina. El uso de terapias que induzcan la sobreexpresión de TET2, como por ejemplo el sirolimus, pudiese ser importante en la disminución del remodelado negativo, es decir, en la hiperplasia intimal posterior a lesiones. Todo esto es relevante porque justo en un artículo que vamos a ver más adelante, que aún no se ha publicado, el Sirona Trial, está comparando el uso de balones medicados con sirolimus versus el balones medicados con paclitaxel. Entonces, el sirolimus, porque ¿cuál es el fundamento fisiopatológico? Pues todo lo que acabamos de presentar en este artículo. Aquí tenemos alguna otra intervención que pudiera parecer interesante y también pareciera expresar o aumentar la expresión de TET2, que es el uso de ácido ascórbico. ¿Qué otro nombre recibe el ácido ascórbico? Ver, es una vitamina. Muy bien. Entonces, el ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, es un cofactor de TET2 que promueve su actividad desmetilante. Este es un artículo que se publicó en Circulation en el año 2021, en donde utilizaron ácido ascórbico para evitar la hiperplasia intimal en vasculopatía post-trasplante. Se trasplantaron injertos de aorta torácica de ratitas, controles y deficientes de TET2 y posteriormente se administró vitamina C versus solución salina intraperitoneal a estas dosis.
El ácido ascórbico o la vitamina C redujo de forma significativa la formación de neoíntima en los controles. Y en inmunofluorescencia, la proteína verde fluorescente, ahorita se los voy a mostrar. Aquí tenemos dos tablitas en donde en blanco es salina, el cuadrito negro es el ácido ascórbico. Aquí tenemos el grupo, aquí tenemos el íntima media ratio y tenemos el grupo en donde fue solución salina versus el grupo en donde se administró ácido ascórbico, ¿no? Entonces lo que podemos ver aquí es que el ácido ascórbico disminuyó de forma significativa en el grupo en donde hubo en el grupo control, no en el grupo deficiente de TET2. Vemos que en el grupo deficiente de TET2, aún administrando ácido ascórbico y salina, no hubo una diferencia significativa en cuanto al íntima media ratio, en ninguno, ni en cuanto al área intimal, pero sí vemos que en el grupo control, en donde la expresión de TET2 pues es normal, sí hubo una diferencia significativa en cuanto al área intimal comparada con el grupo en donde solamente se administró solución salina, también como en el radio íntima media, en donde en el grupo en donde se administró vitamina C tuvo una menor área de radio de íntima media comparado con el grupo en donde solo se administró solución salina. Entonces, lo importante de este artículo es que en el grupo en donde el TET2 no está expresado, parece que no hay diferencia, lo que vuelve otra vez a reforzar la idea de que el TET2, el ácido ascórbico, el sirolimus y mantener las células de musculares lisas en el fenotipo contráctil nos van a disminuir de forma significativa la probabilidad de hiperplasia intimal. Esa es una inmunofluorescencia. La proteína verde nos va a mostrar las células musculares lisas y lo que podemos ver aquí, que tenemos el grupo control y el grupo en donde no había TET2 y tenemos la 5-hidroximetilcitosina, que es el resultado o el producto de TET2, ¿no? En el grupo donde se administró solución salina, vemos que hay mucho menos concentración de esta imagen verde, es decir, menos células musculares lisas y menos producto de TET2, y en el grupo en donde administraron ácido ascórbico posterior al trasplante, hay una mayor concentración de células musculares lisas y una mayor concentración de 5-hidroximetilcitosina. Otra vez, evita que las células musculares lisas tengan apoptosis, tengan necrosis, pasen al fenotipo desdiferenciado y evita la remodelación negativa del vaso. ¿Cuáles son las implicaciones y probablemente uso que podríamos tener en algunos protocolos de investigación? Pues es algo relativamente inocuo administrarle vitamina C a cualquier paciente en hemodiálisis. Hay algunos artículos incluso que les administran como en pacientes con fístulas. El ácido ascórbico incrementa la actividad de TET2. Altas dosis de ácido ascórbico fueron capaces de rescatar las células musculares lisas del donador al compararse con aquellas infundidas con solución salina, acompañando de efectos en la disminución del área de la neoíntima en los injertos TET2 competentes. Aquí, por ejemplo, tenemos justo un artículo en donde habla cuál es no sé cómo traducir, feasibility, de utilizar ácido ascórbico posterior a la angioplastía post-restenosis en accesos vasculares de hemodiálisis. De factibilidad, triple ciego en Taiwán que comparó dos dosis de 300 y 600 miligramos de ácido ascórbico versus placebo. El objetivo fue prevenir la restenosis del acceso de diálisis posterior al primer tratamiento de angioplastía con balón no medicado. Y la restenosis, esos autores la definieron como una mayor a 50% de estenosis en diámetros post-angioplastía. La elegibilidad fue que el paciente haya tenido una estenosis más del 50%, que haya sido tratada con éxito utilizando un balón no medicado, que pudiera ser en PAPS con o sin injerto, más de 6 meses de acción, se administraron antiagregantes por 3 días posterior al procedimiento para todos los pacientes. Exclusiones: que el paciente haya tenido infección, insuficiencia cardíaca, no poder acudir a citas de seguimiento, uso previo de vitamina C u otro antioxidante previo al inicio del estudio. Posterior a completar la primera sesión de hemodiálisis, los pacientes fueron asignados a uno de los 3 grupos y posterior de cada sesión se administraban las dosis de ácido ascórbico o placebo 3 veces a la semana por 12 semanas. Fueron 93 pacientes en total y 89 pacientes concluyeron el estudio. No hubo diferencia significativa en factores demográficos, es decir, fueron grupos comparables y 43% se sometió a una reintervención. Aquí tenemos una tablita en donde vemos el grupo de pacientes con reintervención
Y aquí tenemos el grupo placebo, el grupo de ácido ascórbico 300 y de 600. Es decir, cuántos de estos pacientes requirieron volver a ser reintervenidos aún con el ácido ascórbico. Del grupo placebo, 53%, del grupo de vitamina C con 300 miligramos, un 45%, y del grupo de 600 miligramos, solamente un 30% volvieron a ser intervenidos por una segunda restenosis. Y aquí vemos la estenosis. ¿Qué tanto hubo una estenosis en el grupo placebo? La mayoría, 40%, fueron en la lesión que ya había sido previamente tratada, y en el grupo de ácido ascórbico, pues esas fueron menos del 40%, 37% en el grupo de 300 miligramos, y solo un 23% tuvieron una restenosis en el sitio de previo tratamiento en el grupo de 600 miligramos. Aquí tenemos cuál es el porcentaje en cualquier otro sitio de la FAP, y pues bueno, ahí lo podemos ver también. Aquí tenemos unas curvas de Kaplan-Meier en donde podemos ver la permeabilidad primaria, y aquí podemos ver la permeabilidad en el sitio de previa estenosis. La línea punteada chiquitita es el grupo de 600 miligramos de vitamina C, la línea punteada con líneas más grandes es el 300, y la línea continua es el grupo placebo en ambas curvas. Podemos ver de forma pues ya muy somera y en resumen, que la permeabilidad primaria en el sitio previo de estenosis pues significativamente mayor en el grupo de ácido ascórbico 600 posterior a cada sesión de hemodiálisis, y la permeabilidad primaria aquí es en todo el acceso vascular, y aquí es en el sitio previo de estenosis. En ambas curvas en esta curva fue significativamente mayor, y en esta tablita, que es la línea continua, que es esta que está aquí, también fue significativamente mayor en el grupo de ácido ascórbico de 600 miligramos. Y aquí podemos ver las P's, como la P de 600 miligramos en ninguno de los dos fue estadísticamente significativa, se quedaron cortos probablemente por el número de pacientes, 0.06 acá y 0.08 en este sitio. Y el seguimiento fue angiográfico, compararon el diámetro mínimo y comparación de estenosis mayor al 50% como variable dicotómica. Aquí tenemos algunos factores en follow-up, en late loss, y aquí como una restenosis binaria que se definió como más o menos del 50%. En el follow-up, aquí tenemos el diámetro mínimo del lumen, que es minimal lumen diameter en milímetros. Vemos como en el grupo placebo este diámetro mínimo fue de 2 milímetros, en el grupo de ácido ascórbico fue de 2.7, y en el grupo de 600 miligramos de vitamina C fue de 3.4, es decir, casi 2 veces mayor fue el lumen en los pacientes con máxima dosis de vitamina C comparado con el grupo placebo. Y vemos que aquí la P es estadísticamente significativa. Aquí podemos ver cuánto perdieron en milímetros estas pacientes o estas FAPs. Vemos que en el grupo placebo perdieron 3.1 milímetros de diámetro, en el grupo de ácido ascórbico de 300, 2.5, y en el grupo de 600 solamente perdieron 1.5 milímetros. Y vemos que también aquí la P es estadísticamente significativa. Y en cuanto a una restenosis binaria mayor al 50%, vemos como fue 79% en el grupo placebo, 67% en 300 y solamente 54% en el grupo de 600 miligramos, pero aquí la P no es estadísticamente significativa. Las conclusiones son que la administración de 600 miligramos de vitamina C posterior a la hemodiálisis por 12 semanas disminuyó la restenosis en milímetros en el 50% comparado con placebo, 1.5 versus 3.1 milímetros, y es estadísticamente significativo. La N del estudio fue demasiado pequeña, sugieren una N de 240 pacientes en el grupo para tener un adecuado poder, para un poder estadístico de 0.8, y el 68% de los pacientes tenían injerto, lo que también pudiese afectar los resultados. Aquí tenemos otro artículo que darle otra intervención que podríamos saber, que la dividieron en diferentes grupos, les hicieron una lesión arterial, y fue evaluar el papel de los factores ambientales en la incidencia de hiperplasia intimal posterior a la lesión vascular, las modificaciones pueden ser generadas por la dieta. Fue soya y la dieta nada de metidos, dos con es decir, que en humanos podría ser alta en carne y las grasas, y una la lesión dejó a la izquierda como un control 28 días de la lesión. Suplementada con metilos, la hiperplasia intimal fue mucho menor comparada con el grupo de pacientes que fueron lesionados y recibieron una dieta basada en harina de trigo y soya. Ese es el grupo que no tuvo lesión en la carótida
entonces el grupo control. El análisis proteómico reveló que hay 518 proteínas reguladas de forma distinta entre el grupo de dieta normal y en el grupo de donadora de metilos. 185 tenían diferencias estadísticamente significativas. La dieta donadora de metilos afecta a la organización de la matriz extracelular, los componentes de esa y también su constitución. Aquí podemos ver cómo tenemos, se ve muy chiquito, pero bueno, aquí tenemos la íntima y la media. Entonces vemos como en pacientes que fueron lesionados con dieta normal, la íntima, que es esta, estaba mucho más con una mayor hiperplasia comparada con la íntima en ratitas que fueron donadores. ¿Perdón? Justo es en suplementar con B12, folato, metionina. En humanos, como lo decía, se pueden obtener estos en sería una dieta como mayor en algunas proteínas, en carnes no necesariamente rojas y en hojas verdes, que es como ir en algunas nueces también. Eso es como que, y de hecho ya hay varios artículos que hablan de dietas donadoras de metilos en pacientes con obesidad, en pacientes también en el contexto de neoplasias, o sea, ya hay como, es algo que se está estudiando de forma actual ya en humanos. En vascular todavía no hay. Entonces aquí pueden ver todos los genes que cambian en pacientes que tienen una dieta donadora de metilos y cómo todo esto tiene una interacción en la organización de la matriz de la hiperplasia intimal. Los resultados fue que las ratas con dieta donadora de metilos mostraron una regulación 32 genes accionadas con 10 versus genes con ratas no nada. La okay. Bueno, parte relevante yo creo que de esto es que es una intervención relativamente sencilla de hacer. Hay estudios que están estudiando esta intervención ya con pacientes. Las preguntas y limitaciones que podemos sacar de todos estos artículos, lo importante es, todo esto se está enfocando básicamente en el papel que tienen las células de músculo liso y su diferenciación en prevenir la hiperplasia intimal. Y todas estas intervenciones para mantener a las células de músculo liso diferenciadas, pues ya vimos que no necesariamente tienen que ser tan avanzadas como administrar sirolimus, como es un balón, o ni siquiera, o pueden ser tan sencillas como administrar vitamina C de forma intravenosa o intraperitoneal en las ratitas, o simplemente una dieta donadora de metilos, que ya es algo que está siendo estudiado. La dieta rica en metilos se encuentra en carnes, hojas verdes, pescado, lácteos y nueces. Existen ya diversos artículos que analizan a dietas similares o donadora de metilos en el tratamiento de obesidad, lupus y neoplasias, aunque hoy hay poca o casi nula evidencia en el segmento cardiovascular y vascular periférico en humanos. Entonces, la respuesta al tratamiento después de una endoprótesis o angioplastía, en una endoprótesis vamos a tener agregación e hiperplasia, y en angioplastía agregación, hiperplasia, constricción elástica y un remodelado negativo, y todo esto es en donde vamos a intentar intervenir para evitar que una restenosis. El balón recubierto de fármaco va a aprovechar el contacto y presión para liberar fármacos citotóxicos, como por ejemplo el paclitaxel, que Ana, ¿cómo funciona el paclitaxel? Estabiliza los microtúbulos, ¿no? Por lo tanto, evita que la célula pase de una metafase a una anafase. A la pared arterial y evitar la hiperplasia intimal y la restenosis. Hay un mejor efecto en el segmento femoropopliteo y existen controversias justo sobre la mortalidad asociada. Al final es un fármaco que no va a ser selectivo a las células del vaso, sino que al ser sistémico, pues puede también migrar hacia otros sitios. Según la... Es el mío, ¿no? Continúa.
Dice que estoy compartiendo. No, ya, continúa. ¿Continúo? Bueno, es que no tengo otra más. No, ya. Bueno, balón recubierto de fármaco, entonces esto ya fue lo. Evidencia entonces contradictoria justo del papel o de la mortalidad asociada a los balones con paclitaxel. Aquí tenemos un análisis en Circulation que se publicó en el 2020 y un metaanálisis en endovascular que se publicó en el 2021. Este análisis de Circulation fue un análisis individual de datos anonimizados proveídos por los 4 fabricantes aprobados en Estados Unidos con 2.185 sujetos en total. Se utilizaron estos balones de paclitaxel en el segmento femoropopliteo y fueron 2 o más años de seguimiento mínimo. Fueron 8 ensayos clínicos aleatorizados en total, paclitaxel versus control. El control es un stent no liberador o balones no medicados. 38%, se vio un 38% de incremento en el riesgo relativo de mortalidad general a 5 años y un 4.6% de incremento absoluto en la mortalidad general, que fue justo una de las bases para pensar que estos balones pudiesen o no causar un aumento en la mortalidad asociada. Lo importante de este artículo es que este artículo se basa, toma los datos individuales de los 4 fabricantes aprobados, es decir, son datos de las manufactureras. Mientras que este metaanálisis es el metaanálisis más grande en la literatura que hay al respecto de este tema. Se evaluaron también el segmento femoropopliteo, el seguimiento fue de 1 año mínimo o más, fueron 34 ensayos clínicos, fueron 7.654 pacientes y aquí no se vio una diferencia en la mortalidad general. ¿Cuáles son las limitaciones de este segundo metaanálisis? Es que se usaron datos sin publicar, que aún no habían sido revisados por pares, y en análisis fue de intención de tratamiento, es decir, no todos los pacientes que iban a ser tratados con balones de paclitaxel fueron tratados con balones de paclitaxel, ¿no? Justo como decían ayer de la intención de tratamiento. Aquí podemos ver el odds ratio o las mortalidades asociada a cáncer, que fue de 2.6%, asociada a enfermedad cardíaca, que fue del 2.9%, y algunas otras asociaciones o causas de mortalidad. Vemos que las principales fueron de cáncer y de falla cardíaca. Obviamente, pues sabemos que la falla cardíaca también puede estar relacionada con los pacientes que tienen isquemia crítica que amenaza la extremidad, entonces pues ahí obviamente pues hay un sesgo importante. Sirolimus, aún no hay un ensayo clínico. Está el Sirona, que no se ha publicado, aunque en el Congreso en Washington en noviembre del año pasado se presentaron los datos preliminares en donde se vio que no hay diferencia significativa de no inferioridad más bien. Aún no hay ensayos clínicos formalmente publicados y algunos se encuentran en proceso. Este probablemente es el más importante que está pues todavía pendiente de publicación. Otras estrategias que podemos utilizar, y lo que comentaba, por ejemplo, el doctor Hinojosa, cuando nosotros queremos prevenir la hiperplasia intimal, la técnica no touch, que aquí podemos ver un análisis histopatológico. Para resumir, en estas 2 imágenes tenemos pacientes que fueron sometidos a revascularización coronaria, tanto con safena como pueden ser algunas arterias como la torácica interna, y se utilizó la técnica en donde disecamos toda la grasita y dejamos pues, la vena y la arteria pelona, y podemos ver cómo a 8 años hay una importante hiperplasia intimal, un remodelado negativo, y vemos la estructura aquí de los injertos, mientras, por ejemplo, aquí, que esta es la arteria torácica interna, a 4 años, utilizando la técnica de no touch, pues también podemos ver una íntima mucho más sana. Aquí podemos ver injertos de safena a 18 años en un análisis post-mortem, que fueron utilizados para revascularizaciones coronarias con técnica no touch, en donde se preservó la grasa y el tejido circundante. Vemos como la íntima se encuentra mucho más sana comparada con estas dos, y vemos como aquí a 12 años también podemos ver un injerto mucho más sano de forma general que cuando se utilizó la técnica en donde pues le quitábamos al vasito de toda la grasita y el tejido circundante. Aquí, de hecho, incluso hay un metaanálisis que se publicó en el 2021 en Circulation. Fueron 2.655 pacientes con aleatorizados a 1-1 y el desenlace primario fue una oclusión en la angiotac a 3 meses. Aquí simplemente, ¿qué se utilizaron para mantener la safena? No se permitió la infusión de solución salina intraluminal en la safena y la adventicia y el tejido vascular fueron dejados intactos. En ambos grupos se administró antiagregación por quirúrgica por 3 meses. Y aquí podemos ver el primary outcome, que es la oclusión. El primary outcome, que es la oclusión, como la razón de momios fue de 0.57. Fue de, fue de 0.57 cuando se comparó con el grupo con
con Harvest convencional. Entonces, pues hay una disminución de la razón de momios de casi 40% con que haya una oclusión a 3 meses. Y en el secondary outcome, que fue una oclusión a los 12 meses, también podemos ver cómo hubo una menor oclusión a 12 meses comparado con el grupo en donde se hizo esta procuración de forma convencional. Algunas estrategias que nos menciona el libro para evitar esta hiperplasia intimal, pues no utilizar marcadores tóxicos en el vaso, evitar sobre la safena, el previo dice que no le metieron nada, ningún líquido a la safena, evitar la sobredistensión y minimizar el manejo y la disección del vasito especial de la safena. El síndrome de isquemia reperfusión va a ser una exacerbación paradójica de la disfunción y muerte celular que sigue a la restauración de flujos en tejidos previamente isquémicos. Posterior a la isquemia y muerte celular se van a liberar mediadores proinflamatorios que promueven la vasoconstricción y la trombosis, y los neutrófilos y la producción de especies reactivas de oxígeno van a ser esenciales en la patología del síndrome de isquemia reperfusión. Aquí tenemos un resumen para no andar como que en todo lo individual de qué es lo que sucede. Hay un aumento en el metabolismo anaerobio cuando el tejido queda isquémico. Sabemos que aumentar el ácido láctico, disminuye el pH intracelular, va a haber una liberación del calcio intracelular que nos va a llevar a la liberación de factores de apoptosis y activación de proteasas intracelulares. Va a haber una activación de la xantina oxidasa que lleva un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno. Cuando se restaura el flujo, todo esto que se acumula en la célula va a haber un incremento súbito en la circulación sistémica y va a haber lo que nosotros conocemos como la lesión por isquemia reperfusión. Aquí tenemos algunos mecanismos apoptóticos. Ahí está, que son la respuesta al estrés oxidativo y al aumento de las especies reactivas de oxígeno. Tenemos la vía extrínseca, que es por fas ligando, y la vía intrínseca, que son por las proteínas Bax y Bax en la mitocondria, en donde hay un aumento en la permeabilidad mitocondrial y la liberación de las caspasas, que como sabemos son cosas que habíamos ya estudiado en pregrado. La muerte celular desordenada, que es otro tipo de muerte que va a haber además de la apoptosis, que es la necrosis celular, va a estar dada por una respuesta a incremento del calcio y las especies reactivas de oxígeno, en donde se van a liberar factor de necrosis tumoral y nos va a dar el dominio de muerte asociado al receptor de factor de necrosis, o también en algunas otras quimiosinas como ciclofilina D y las especies reactivas, que nos van a dar el aumento en permeabilidad de estos poros mitocondriales que nos van a llevar otra vez a la vía de las caspasas. Algunos escenarios clínicos de esta lesión, por ejemplo, la isquemia arterial aguda, que hay una reperfusión que va a llevar a la liberación de mioglobina, potasio, que pueden darnos lesión renal aguda y falla multiorgánica. La inflamación muscular y el edema pueden llevar a síndrome compartimental o amputación, razón por la cual a veces con pacientes con isquemia aguda, pues generalmente les tenemos vasotomías, ¿no, Anita? Estrategias de prevención que se han discutido, por ejemplo, para prevenir la lesión por isquemia reperfusión, pues hay algunas como el precondicionamiento isquémico o el postcondicionamiento isquémico, que es ir sometiendo al tejido a periodos en donde aumentamos de forma progresiva la isquemia, aunque solamente han sido descritas en pacientes con función cardiovascular disminuida, justo para que cuando se infarten intentar disminuir el impacto que puede tener, pero no hay beneficios clínicos claros. El ácido ascórbico, vitamina C otra vez, podría tener un rol en la prevención de la lesión por isquemia reperfusión. Hay algunos estudios clínicos, como estos que pongo aquí, en donde ha demostrado un mayor grado de reperfusión posterior a la intervención coronaria percutánea. Y ya para concluir esta última parte del tema, vamos a ver arteriogénesis y angiogénesis. La arteriogénesis, no vamos a ver las definiciones, Emita ya habló justo de las definiciones de angiogénesis, de arteriogénesis, de vasculogénesis, entonces vamos simplemente a hablar como que en lo que corresponde a esta clase. La arteriogénesis va a estar inducida por estenosis arterial y progresiva y crónica. Hay una tensión de cizallamiento que va a ser proporcional a la velocidad de flujo, pero inversamente proporcional al radio del vaso. Este aumento en la tensión de cizallamiento, que también puede ser condicionado como es inversamente proporcional al radio, a una estenosis del vaso, nos va a llevar a la liberación de ácido nítrico, que nos va a dar relajación de células de músculo liso, vasodilatación, liberación de proteínas quimiotácticas que van a dar un infiltrado inflamatorio y migración de monocitos. Este aumento en los monocitos nos va a dar un aumento en la producción de factores de crecimiento que va a llevar a la proliferación de arteriolas colaterales y a la regresión de colaterales pequeñas, ¿no? ¿Qué es lo que va a evitar este proceso normal o que debe suceder de forma normal en un paciente, entre comillas, sano? Pues obviamente la hipertensión y la diabetes van a intervenir en la liberación del óxido nítrico, la hiperlipidemia y el tabaquismo justo van a intervenir aquí en la relajación de células de músculo liso, vasodilatación y la liberación de la proteína quimiotáctica de monocito y la migración de los monocitos. La angiogénesis va a ser una formación de nuevos capilares que va a ser inducida por isquemia distal. Aquí tenemos el proceso de gemación, que es esto que vamos
a ver aquí, donde vemos diferentes células. La célula punta, que es las células que van a ser atraídas por gradientes de factor de crecimiento vascular endotelial, que este factor de crecimiento vascular endotelial va a ser liberado por tejidos hipóxicos que van a dar justo el HIF, que es el factor inducido por hipoxia. Este gradiente en el factor de crecimiento vascular endotelial va a hacer que las células de los capilares vayan migrando. La célula punta va a ser la primera, la que va a ser atraída por este gradiente. Las células tallo, que son estas verdes, son proliferativas y van a formar las paredes de lo que va a ser el nuevo capilar, la membrana basal y el lumen. Y las células falange, que son esas que están en azules, van a mantener unido el nuevo capilar con el vaso originario. Son células con uniones fuertes y van a dar un aumento en la expresión de caderina. Tenemos algunas terapias génicas que pueden o no estar asociadas a generar esta angiogénesis, como el factor de crecimiento vascular endotelial, aunque he tenido ensayos clínicos inconstantes en cuanto al beneficio clínico que pueda haber, y el factor de crecimiento de fibroblastos, como el ensayo clínico Tamaris, en donde han fallado en replicar hallazgos iniciales de mejoría en la sobrevida libre de amputación en pacientes en donde se les administra. Aquí tenemos un ensayo clínico que me pareció interesante, que es de administrar factor movilizado estimulante de colonias granulocíticas. Se publicó en Stem Cell en el 2018 y son pacientes con CLTI, Rutherford categoría 4, 5 o 6 por más de 6 meses en hemodiálisis, por más de 3 meses y estenosis de más de 70% en arterias de miembros inferiores, más falla o no indicación de tratamiento abierto o endovascular, y todos tenían más o al menos 20 años. Recibieron dosis subcutáneas de este factor de colonias granulocíticas al día por 5 días para intentar movilizar los progenitores endoteliales de la médula ósea. Al día 5 se hizo una leucoféresis para aislar justo esas células mononucleares, y al día 6 se iniciaba la separación magnética de las células CD34 positivas, que son las células progenitoras que van a dar origen a las células de los vasos sanguíneos. Y las células CD34 positivas se diluían en solución salina y se administraban intramuscular bajo anestesia en 40 sitios de la pierna con la isquemia más severa. Aquí tenemos 6 pacientes, fueron de enero del 2015 al 2016, todos fueron hombres. Hubo un incremento significativo en leucocitos y células progenitoras en sangre periférica, eventos adversos importantes, colitis, cefalea, cervicalgia y fiebre. Y aquí podemos ver en la gráfica, en donde tenemos al quinto día, el grupo, cómo aumentó de forma significativa las células o los glóbulos blancos, mientras que al día 5 también podemos ver cómo en sangre periférica aumentó de forma significativa los progenitores vasculares. A 52 semanas, al menos en estos 6 pacientes, no hubo ninguna sola amputación con esta terapia génica. Y aquí podemos ver, lo que me parezca más importante, cómo en el inicio del estudio la mayoría de los pacientes se encontraban con una escala 4 o 3 Rutherford, y a las 4 semanas vemos cómo iban disminuyendo este número de pacientes, tanto en el dolor en el reposo como por ejemplo en la claudicación, hasta llegar a las 52 semanas, donde la mayoría de los pacientes ya se encontraban en el escala 2 o 1 de Rutherford. Aquí podemos ver algunos otros indicadores como el dolor, como la mayoría de los pacientes, casi todos, 5 de estos 6 pacientes referían tener dolor en escala análoga 4 de 10, y vemos cómo a las 52 semanas el dolor que referían era casi cercano a 0. También podemos ver aquí la categoría de Fontaine, cómo disminuyó de 4 a 1 a 52 semanas, la úlcera en diámetro, cómo disminuyó también de 1.5 a 52, a casi 0.5 a las 52 semanas, y aquí la categoría Rutherford, cómo disminuyó de 5 a 3 a las 52 semanas con esta terapia génica. Todo esto en asteriscos porque fueron estadísticamente significativos. El rol del ejercicio, que es probablemente algo menos avanzado y que podemos hacer todos nosotros en la consulta, indicárselo a los pacientes. Aquí tenemos un ensayo clínico que justo analizó este rol. Fueron 35 pacientes con claudicación intermitente, se les dio ejercicio directamente supervisado o en casa por 12 semanas y se midieron los gastronemios para el paciente con CLTI, diabetes o enfermedad coronaria. Fue ejercicio supervisado 3 veces a la semana o en casa con las mismas indicaciones. 3 veces por semana, velocidad inicial que despertó claudicación y el límite fue el nivel de dolor máximo. Posteriormente el sujeto descansaba. La meta fueron al menos 30 minutos de ejercicio acumulado por sesión sin tomar en cuenta los periodos de descanso. Y el ejercicio en casa fue exactamente igual. Aquí podemos ver cómo no hubo cambios en el grupo de ejercicio en casa. Los autores dicen que rara vez se ejercitaban hasta el nivel máximo de dolor en la escala de claudicación.
Y vemos aquí en los cuadritos cómo es la densidad capilar y en los círculos cómo es el peak VO2. Vemos cómo los pacientes en donde se les dio ejercicio supervisado aumentó de forma significativa, por eso los asteriscos, la densidad capilar en los músculos gastronemios, y posteriormente le siguió el aumento en este peak VO2. Entonces, estos cambios parecen tomar 12 semanas y parecen ser más efectivos en el grupo que es supervisado por personal médico. Las conclusiones de toda esta clase: las células de músculo liso son determinantes en el desarrollo de la hiperplasia intimal. Las terapias basadas en biología molecular y dirigidas a la regulación epigenética parecen ser el futuro terapéutico en la hiperplasia intimal. Aunque no existen estrategias validadas para prevenir la lesión por isquemia reperfusión, la vitamina C parece ser un buen inicio basado en el papel que tienen las especies reactivas de oxígeno en la fisiopatología. Y la terapia basada en ejercicio parece ser una buena alternativa para promover la angiogénesis, aunque existen en estudio diversas terapias génicas y celulares que se encuentran en proceso. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario. Felicidades por la pero revisión. Creo que lograste felicidades sintetizar por mucha la revisión, información de creo que 3 temas diferentes lograste en una sola sintetizar clase, haciendo un poquito más de énfasis en la parte de hiperplasia intimal, aunque parezca un tema árido y de ciencia básica. Si se hace investigación al respecto, tiene muchas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, lo que ha hecho el doctor La Parra en cuanto a la investigación del uso del cilostazol en hiperplasia intimal en lesiones venosas. Te mandé un artículo por WhatsApp, no sé si lo puedas abrir. Y Doc, le gustaría platicarnos un poco acerca de su investigación, que inclusive le ha hecho ganar premios internacionales. Es interesante cómo la los cambios que hemos visto en los últimos años. De hecho, hay una cirugía abierta a las nuevas técnicas, ¿no? Endovasculares mínimamente invasivas. Con el paso de los años, mucho se enfocó en desarrollar técnicas farmacológicas para justamente identificando targets como los que Luis bien mencionó, tratar de modular especialmente esos factores detonantes de la hiperplasia intimal. Y hemos visto, y de hecho no está nuevo, en los últimos 20 años, incluso ya se han propuesto modificaciones epigenéticas, o sea, ya incluso de modulación genética para reducir esos procesos inflamatorios que finalmente hacen que el paciente tenga un pronóstico más reservado a largo plazo. Bueno, de este artículo que publicamos, lo que hicimos fue, son 3 grupos, modelos experimentales. Vamos a ver aquí el control. Este fue una lesión inducida por balón. No se ve con tanto detalle hasta atrás por el tamaño de la imagen, pero vamos a ver que logramos reproducir de forma significativa la plaza intimal del endotelio y tuvimos un grupo experimental que es el que ahorita les voy a platicar. Algo importante que mencionó Luis en su revisión es la cronología de la hiperplasia. No es lo mismo verlo, por ejemplo, no es lo mismo verlo, por ejemplo, en las primeras 12 horas, a los 7 días, o por ejemplo al mes o a los 5 años. Entonces, vean cómo la importancia de no manipular el endotelio, de cuidar bien a ese paciente en las primeras horas de la cirugía, tiene esa importancia para evitar la estenosis a largo plazo. Vean cómo a las 12 horas hay una expresión muy significativa de crecimiento, y aquí usamos ciprostazol como ese efecto para reducir la hiperplasia por factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y vean cómo aquí, después de la hiperplasia, se reduce de forma importante la hiperplasia intimal, dirigida obviamente por el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Cuando trabajamos con este artículo, uno de los principales puntos importantes que nos decían los revisores es que, además de ver el factor de crecimiento, además de ver el endotelio, tenemos que irnos un poquito más a fondo para describir esa historia, ¿no? de hiperplasia intimal, intervención y obviamente dónde se generaban estos efectos. Entonces, lo que hicimos fue
bueno, ya se tomó aquí, pero lo que vimos fue ver el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas utilizando, obviamente, algunos análisis como PCR y algunos otros complementos. Ya les presento la imagen, debe estar más abajo, donde vimos que justamente en el endotelio están todos esos factores y los receptores. Entonces, con estos hallazgos, pues, logramos ver que si los trazos tenían un efecto interesante. Esto nos sirvió de parteaguas para incluso ver algunos otros fármacos. Por ejemplo, imatinib, un estudio posterior, en donde también vimos que se reducía la hiperplasia intimal, y esta abre la puerta para muchos hallazgos, por ejemplo, anticuerpos, olaratumab, y muchos que también pues, mencionó. Entonces, bueno, les comparto lo que hemos hecho y ver la importancia de comprender, ver que sí genera un efecto importante en los pacientes y por otro lado, ver estrategias terapéuticas, ver que se puede hacer. Gracias. Felicidades, Luis. Siento que realmente te dedicaste a buscar y a preparar tu clase de una manera bastante buena. Eh, Creo que la traducción clínica de esto es importante, sobre todo del hiperplasia. Hay mucha variedad de temas, pero yo hablando específicamente de hiperplasia intimal. Eh, a mí me tocó ver que sobre todo grupos de cardiólogos en Holanda están empezando a utilizar balones medicados en lugar de colocar stents. Entonces ellos ven una lesión que francamente para mí y para ti a lo mejor que estamos acostumbrados a usar stents, le pondremos un stent, ellos no, ellos utilizan balones medicados, entonces no se diga para hiperplasia intimal. Entonces realmente la aplicación de estos y los resultados que muestran son muy interesantes. Digo, son cardiólogos, no están probados en vascular periférico, pero son realmente resultados interesantes y lo que ellos dicen es que justamente se promueve una remodelación positiva, ¿no?, del vaso y no tanta lesión, porque el stent finalmente eh, pues es un cuerpo extraño que dejas dentro del vaso y el balón medicado pues también genera lesión, pero es temporal y con esta remodelación que tú comentas positiva, los resultados que ellos demuestran son interesantes. No es una conducta que se haga en el mundo, pero son ya escuelas grandes que lo están intentando y que pues finalmente eh, pues hay que ver los resultados ya a largo plazo de esos estudios. Sí, además de lo que Luis Arzola les comenta, algo que se ha venido estudiando era el desarrollo de stents bioabsorbibles, también liberadores de fármacos. Pues muy bien, Luis, excelente clase. Creo que esto nos da las bases celulares, moleculares, para muchos proyectos que se pueden hacer a nivel clínico. Por ejemplo, ahorita lo que nos explicó el doctor La Parra, francamente nos da para una buena pregunta de investigación y seleccionar pacientes que podrían beneficiarse del uso de silostazol. Es algo que se puede llevar a una discusión para un protocolo que no sería tan costoso y podría para mejorar precisamente la permeabilidad de los injertos o las fístulas, pero tenemos que basarnos de ese conocimiento para poder aplicarlo a la clínica. Yo estudio uno de los procesos fisiológicos o fisiopatológicos que estamos analizando en aneurismas, precisamente la angiogénesis. Ana estuvo envuelta en la fase inicial, fue algo que surgió a raíz de que justamente había algunos artículos que mostraban que había arteriolas
y neovasos formados en el tejido neurismático. Y esto estaba en asociación, al parecer, explicaban algunos de los autores, que propiciaban un circuito constante de proceso inflamatorio a nivel del tejido neurismático que iba deteriorándolo más. Y pues lo medimos a nivel celular, tanto en animales, humanos, y ahorita lo que estamos tratando es llevarlo a una forma en que podamos monitorizarlo en vivo, estos procesos. Y es difícil porque tenemos que entender precisamente más sobre física, sobre radiofármacos, para poder encontrar aquellos que son eficientes para este proceso. Pero viene todo de esta fase, de una fase experimental, de un trabajo en el laboratorio, de poder desarrollar el modelo. Por ejemplo, Hugo desarrolló ese modelo en, en, en conejos. ¿Todavía están disponibles, Hugo, en la UNAM para? Sí, nada más. Pero, pero sí, se necesita de hecho preparación. Los modelos no, no es ir nada más al laboratorio y vamos a hacer esto. Muchos de ellos ya están descritos, en otros hay que innovar con base a la infraestructura con la que se cuenta, los materiales, pero es viable. Pero yo creo que algo de lo que ya se ha avanzado se puede llevar a la clínica. Sería un buen proyecto de investigación. Yo no creo que eh, pueda costar mucho precisamente seleccionar el grupo de pacientes que posiblemente se puedan beneficiar de, de un fármaco y estudiarlo como un ensayo clínico aquí. También o si lo desean para que no consuma tanto tiempo, puede ser un estudio observacional. Algunos de esos pacientes se les ha indicado por otra indicación, se les ha colocado en algunos fármacos y hay que investigar cómo han respondido, si ha habido una diferencia con respecto a aquellos que no estaban en esa terapia. Pero bueno, en conclusión, felicidades, Luis. Yo creo que la importancia de esta plática es precisamente que ustedes comprendan que detrás de todo lo que se hace en la clínica hay una ciencia que está todavía en desarrollo, que hay muchas preguntas y lo más importante es que podamos traducir ese conocimiento en una aplicación clínica que beneficie a los pacientes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Hola, doctora Liz, le escuchamos. Hola, muy buenos días, excelente clase, Luis. Y justo concuerdo 100% con Anaya en cómo detrás de todas las aplicaciones clínicas está toda esta ciencia, ¿no? Y al final justificamos mucho casi a todos nuestros pacientes, por no decir que a todos, les recomendamos esa caminata de 30 40 minutos y la dieta mediterránea, ¿no? Me pareció sumamente interesante ese artículo de la dieta de los metilos y muchas felicidades, Luis. Muchas gracias, doctora. Bueno, terminaremos la sesión. Bonito día a todos.